Bueno, a ver, esta parte, continúe, tocayo, por favor. Entonces se convierte... Bueno, estamos hablando de la post-revolución mexicana, cuando ya definitivamente nos quitamos aquellos atavismos de revolucionarios y de viejas costumbres que, como la que mencionaba Marín, de darle cierta religiosidad a la verba de los gobernantes, en que el presidente decía una palabreja y quedaba registrado en la historia con esa palabreja, ¿no? El que abre las puertas del cambio en México fue don Jesús Reyes Heroles, porque a partir de su gestión como secretario de Gobernación, muchas cosas empezaron a darse de manera distinta, por lo menos, ¿no? El caso es que en esa época los entonces presos políticos del 68 empezaron a alcanzar su libertad, y así aquí en San Luis Potosí, por poner un ejemplo, había varios presos del 68 que habían sido enviados del Distrito Federal aquí a la cárcel de San Luis a purgar condenas que no sabían ni de cuántos años eran. Estaban simplemente en manos del gobierno por delitos que se clasificaban bajo el genérico de disolución social y de mil cosas que hoy ya no son delitos. El 145. El que le dejaba las puertas cerradas para siempre a cualquier gente. Bueno, el caso es que en esa época, estoy hablando del 70 y tantos, 77, 78 y principios de los 80, empiezan a ocurrir los primeros cambios en los partidos, y el primero que se cambia, por supuesto, es el Partido Revolucionario Institucional, que empieza a hacer de aquellas famosas expresiones de los tres sectores, en que actuaba por un lado don Fidel Velázquez de la CTM, por el otro lado el líder que estuviera en el sector popular y los que estuvieran en el sector campesino. Hacían una expresión unánime de la voluntad de esos tres sectores a favor de uno de los que estaban aspirando a cualquier cargo, no digo solamente el de la presidencia, lo que fuera. Esos aparentes esbozos de democracia se fueron perfeccionando a lo largo de los años, y los continuó Miguel de la Madrid con la reforma económica y el asentamiento ya del país en otro nivel de terrenos, y que el presidente Carlos Salinas igualmente pudo ir madurando poco a poco. A pesar de todos los pesares, hizo una buena labor y dejó a México ensartado al Tratado de Libre Comercio, lo abrió a la competencia. En México no había competencia, para acabar pronto. Empiezan a transformarse los mercados nacionales y dejan entrar productos que antes solamente se conseguían por contrabando. Y México establece un nuevo nivel, y se nota un cambio ya en la vida de México que representa y significa una maduración más o menos estable, y todo esto se traduce en cambios también en la política. Cambios que no se dan materialmente sino hasta el año 2000, o sea, casi 20 y tantos años después de iniciado el proceso. Alguna vez vino a San Luis Potosí el presidente López Portillo, y yo recuerdo que entre otras preguntas que se le hicieron fue la de que la reforma política cuándo se daría con plena vigencia y todo. Habiendo sido maestro de Derecho Constitucional y por muchos años un político muy experimentado, López Portillo dijo que lo que para nosotros era la reforma constitucional política estaba vigente en la Constitución, que la Constitución contenía ya todos los apartados necesarios. Y sí es cierto, porque en alguna forma hubo de reformarse la Constitución para darle entrada a la primera ley de organizaciones políticas y procesos electorales, la cual contenía ya en forma legal y concreta cuáles eran las atribuciones de los partidos, cuáles eran las atribuciones del gobierno y quién debía de vigilar el proceso electoral. ¿Hacia dónde tendió? Aquí cabe hacer mención también y reconocer de alguna manera que el planteamiento del
de la presencia ciudadana para calificar las elecciones, para controlar el proceso electoral, era una sugerencia que reconocen ahora a nivel nacional de un galeno potosino, del doctor Nava. Él había postulado a lo largo de sucesivas campañas que él quería que el control de las elecciones no lo tuviera el gobierno, sino la ciudadanía, y en cierta medida resultaba una exageración a los ojos de quienes gobernaban este país. Tiempo después esto vino a ocurrir, que fue en el año 2000, aproximadamente, que ya entra en funciones ya no la Secretaría de Gobernación para calificar la elección, sino el Consejo, sino lo que ahora es el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Y el control de la expedición de credenciales, etcétera, etcétera, ya corre por parte de una institución autónoma que no tiene ninguna representación oficial del gobierno, sino es que a través de los partidos, cada partido designa a un número de consejeros, etcétera, ¿no? Bien, estamos en este proceso todavía inmersos, que no sabemos por dónde vamos a caminar en el proceso electoral que está en este momento encaminado. ¿Por qué razones? No lo sabemos. Porque a pesar de todo, los esfuerzos que haga el gobierno del Estado y el gobierno del Ayuntamiento y el gobierno X, Y y Z, el proceso sigue siendo un proceso que debe de estar vigilado por ciudadanos. Si esto no se cumple, si esto no avanza o si no se perfila hacia una superación, ténganlo por seguro que México se va a estar metiendo en otro hoyanco de violencia, de inconformidad, y vaya usted a saber qué vaya a pasar. Las guerras en México han sido cíclicas. La historia nos dice que los ciclos históricos tienden a repetirse, y nosotros tuvimos la primera guerra de independencia después de 100 años. Pero bueno, la guerra de independencia se da después de los famosos tumultos que en San Luis se incluyeron. Ah, ¿cómo no? Bueno, y después de 100 años, de 1810 a 1910, volvemos a entrar en un proceso de guerra. Y estamos en el 2015 y no se nos quitan las balaceras, ni los muertitos, ni nada. Este país hoy en día, querámoslo ver o no, vive un proceso de guerra civil soterrada. Y todos lo estamos cubriendo con el mismo manto, como lo hicieron en el 1910. Es una larga evolución. Es una larga evolución política que nos va llevando a una serie de circunstancias. Desde los tiempos de la independencia, que México, si lo analizamos, tiene una historia muy curiosa. La conquista la hicieron, de hecho, los indígenas. Los españoles solos no hubieran hecho nada. No conocían. La independencia, más que 200. La independencia la hicieron los españoles, porque es cuando los españoles peninsulares y los criollos se pelean, ¿sí? y empiezan a juntar a los mestizos y empieza a hacerse otra situación. La revolución la hicieron los ricos, los que se dividieron de Carranza, porque Madero, los de Díaz, Madero, Carranza, todos venían de la oligarquía de alguna manera, pero eso ha servido para aprovechar muchas circunstancias. Cuando se llega el momento del porfirismo, que es cuando se consolida más o menos la nación, nos guste o no nos guste, con Juárez se hacen las instituciones, con Porfirio se consolidan algunas cosas, y cuando se viene la revolución triunfa. Con Carranza ya se perfecciona el sistema, el modelo político que tenía México, pero tienes el problema que para gobernar, pues más que la descalificación electoral, era la descalificación formal, ¿no? Entonces matan a una serie de caudillos hasta que dice Calles, hay que llegar a algún arreglo, un arreglo de los grupos revolucionarios para pasar del país de hombres y de caudillos, ¿sí? Y al país de instituciones y de leyes. Entonces se conforma el que en su momento se llamó Partido Nacional Revolucionario, porque estaba de moda también el nacionalsocialismo en Europa y tenía una estructura medio fascista ese partido. ¿Por qué? Porque había que agrupar a los jefes revolucionarios primero. El primer partido ya de esta nueva era, el PNR, tenía un sector militar, pero ahí se idearon el corporativismo con el sector campesino, el sector obrero, que eran los que venían de la Casa del Obrero Mundial,
y con el sector popular, que agrupaba a técnicos y profesionistas y a todos. Entonces ahí se considera un asunto. A ver, Philip, perdóname que te interrumpa, tenemos que ir a un corte, pero no pierdas el hilo. Tú tienes Yo pierdo todo. No, hombre, no se vaya.